Vamos a desarrollar un concepto muy importante que tiene que ver con el seguimiento y control en la ejecución de las obras de infraestructura vial, y es la interventoría. Haciendo un recuento histórico, nos podemos remitir al decreto 222 de 1983, el cual mencionaba en sus artículos 120 a 123 lo relacionado con las responsabilidades y funciones del interventor, indicando que la interventoría la podía realizar funcionarios de la entidad o personas naturales o jurídicas contratadas para el efecto. Su responsabilidad implicaba sanciones penales y civiles de los perjuicios originados en el mal desempeño de sus funciones. En la Ley 80 de 1993, las referencias hacia la interventoría se limitaban a indicar que se trata de una modalidad de contrato de consultoría, que en la contratación de obras mediante la licitación la interventoría será externa, que las órdenes del interventor deben darse por escrito, esto en el artículo 32, y en algunos matices sobre responsabilidad en los artículos 53 y 56. En la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, hace un mayor énfasis en el concepto de la interventoría, resaltando la responsabilidad fiscal, penal, civil y disciplinaria por omisión o negligencia de la interventoría en sus obligaciones. En el artículo 83, supervisión e interventoría contractual, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de las actividades contractuales, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor según corresponda. En este artículo definen lo que es supervisión. Dice, consistirá el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal, la cual no requiere conocimientos especializados. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimientos especializados. Cuando la complejidad y extensión del mismo justifiquen, no obstante lo anterior, cuando la entidad encuentre justificado acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto contratado dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría se deberá indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la entidad a través del supervisor. El contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. De acuerdo con la Ley 80 de 1993, los contratos de obra que se suscriban como consecuencia de la licitación pública deben contar con interventoría, por lo cual las entidades, cuando estructuran los proyectos de infraestructura vial para la ejecución de obras públicas, deben realizar la estructuración de la interventoría. La Ley 1474 de 2011, en el párrafo primero del artículo 83, menciona que para valores que superen la menor cuantía de la entidad deben contar con interventoría. En la estructuración de los concursos de méritos mediante los cuales se contratan las interventorías, los presupuestos se elaboran mediante costos de personal utilizado afectados por un factor multiplicador y otros costos directos. El factor multiplicador es el factor que el proponente deberá calcular contemplando, entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes para fiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos de administración, costos financieros, gastos contingentes, impuestos, costos indirectos en que incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del consultor y los imprevistos, como el posible acompañamiento a la entidad en la etapa postcontractual. En la construcción del factor multiplicador deberá prever el personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. Para el seguimiento y control de las obras ejecutadas en los contratos de obra pública, el INVIAS elaboró una metodología contenida en el Manual de Interventoría, adoptado mediante resolución 5282 del 18 de diciembre de 2003, el cual ha sufrido varias actualizaciones.
en diferentes años, 2007, 2010 y el último adoptado mediante resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016. El manual de interventoría tiene como objetivos principales presentar los lineamientos básicos, las obligaciones y las responsabilidades que se derivan de la ejecución de los contratos de obra pública a cargo del INVIAS. Evidenciar y documentar el seguimiento y control de la ejecución de los contratos de obra pública que suscribe la entidad. Orientar la interacción que debe existir entre los diferentes actores que participan en la ejecución de los contratos de obra pública. Promover unidad de criterios en las actuaciones de los diferentes actores en búsqueda del cumplimiento efectivo de la misión institucional. Como objetivo específico del manual de interventoría se encuentra el de servir como marco de referencia para la debida ejecución de los contratos de obra e interventoría suscritos por la entidad. El manual de interventoría tiene la siguiente estructura: objetivo, alcance, principios y valores, principios constitucionales y legales, principios y valores institucionales, definiciones básicas, presupuestales de gestión ambiental, social y predial, de calidad, de riesgo y de actas. Consideraciones básicas para la aplicación del manual: la normatividad, la interventoría, principios de la interventoría, objetivos de la interventoría, objetivo principal, objetivos específicos, importancia en la gestión de la entidad, facultades y obligaciones de la interventoría. Hacen parte del manual de interventoría 18 instructivos y 55 formatos en el seguimiento y control técnico del contrato de obra, y para la gestión social, predial y ambiental tiene 36 formatos y 5 instructivos. Obviamente que la utilización de estos instructivos y formatos debe corresponder con la dimensión del proyecto que se esté ejecutando. En relación con la supervisión que debe realizar la entidad, los proyectos de infraestructura vial en ejecución en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y de acuerdo con el decreto reglamentario de la contratación de la administración pública, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación deberán contar con un manual de contratación en el que se señalan las funciones internas en materia contractual, las tareas que deberán acometerse por virtud de la delegación y desconcentración de funciones, así como las que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución contractual. Por lo anterior, el INVIAS elaboró y adoptó mediante resolución 1676 del 20 de marzo de 2015 el manual de contratación, el cual, entre otras, contempla las funciones y responsabilidades de los supervisores y gestores de proyecto, los cuales son designados o nombrados para realizar las funciones de seguimiento a la ejecución de los contratos de obra e interventoría, sin que estas funciones sean concurrentes con las de la interventoría en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. Las obligaciones para quienes ejercen la supervisión a los contratos de obra e interventoría incluyen la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los contratos de infraestructura vial suscritos. Los anteriores documentos pueden ser consultados en la página web del Instituto, al igual que el resto de manuales que ha elaborado la entidad.